más temor. Corran lugares abiertos, gracia te espera. Danza ahora, eres libre, gracia te espera. Su espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. Su espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. Las sombras atrás, ven sin temor a la abundancia de su amor, porque el Señor está aquí, tú eres libre, tú eres libre. Presenta tus cargas, todo tu dolor. Regresa al comienzo, a la comunión. Corran lugares abiertos, gracia te espera. Danza ahora. Hermanos, Dios les bendiga en este culto una vez más, este jueves, que es un gozo para cantar junto con usted, donde se encuentre en su casa, en su trabajo. Es un honor que Dios nos permita una vez más estar unidos, aún por medio de este video. Pero vamos a orar para ponernos en su presencia, que Él tome control de todo lo que esté en nuestra mente en este momento y podamos concentrarnos para tener ese tiempo específico para cantar y para escuchar su palabra el día de hoy. Así que, Padre, te damos gracias por lo bueno que eres, por tu bondad, por tus misericordias, porque hasta el día de hoy nos has guardado. Te doy gracias por cada uno de los integrantes de este equipo, Padre, y pedimos que siga siendo tu bondad, que siga siendo tu gracia con nosotros, que fluya tu espíritu a través de nosotros, aunque somos vasijas, Señor, débiles. Padre, pedimos que sea tu gracia usándonos. En el nombre de Jesús, ministra al que está necesitado de una palabra, que podamos ser ese medio para aquel que está viendo el video, Señor, pueda encontrar la luz en ti. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermano, y pues tomes este tiempo, y es tiempo de alabar y adorar a nuestro Dios. Amén. Hemos venido a adorarle en el río, donde hay salvación, donde hay gracia, donde hay abundantemente amor y paz de lo que el mundo no nos ofrece. Amén. Existe un río donde fluye Dios, hay una fuente que drena el temor, hay un océano muy dentro de mí, está brotando, brotando. Una corriente que fluye en mi interior y está brotando del corazón de Dios, lluvia del cielo.
Tenemos vida en ti, Señor. Plenitud, paz, amor, gozo, todo lo encontramos en tu presencia. Así es, y disfruta más de este tiempo en esa generación que somos, que no nos cansaremos de alabarle. Amén. Este canto se llama Generación que Danza. Enseña a danzar, a celebrar con el corazón, y con danza daremos gracias. Tu gloria enseña a gritar, a levantar tu nombre, oh Dios, y con gritos te damos la gloria. Es el desbordar de un libre corazón, y hoy te vemos, Dios. Callar es imposible, seremos la generación que danza por tu gran amor, oh Dios, por tu gran amor, oh Dios, yeah. Seremos y a celebrar con el corazón, y con danza daremos gracias. Tu gloria enseña a gritar, a levantar tu nombre, oh Dios, y con gritos te damos la gloria. Es el desbordar de un libre corazón. Hoy te vemos, Dios. Callar es imposible, es el desbordar de un libre corazón. Hoy te vemos, Dios. Callar es imposible, seremos la generación que danza por tu gran amor, oh Dios. por tu gran amor, oh Dios. Dile, seremos la generación que grita por tu grande gloria, oh Dios, por tu grande gloria, oh Dios. Por ti, Señor, por ti cantamos, oh Rey. Nadie hay como tú, Señor. Nadie es como tú. Agradecemos porque nuestro corazón danza, nuestra alegría, nuestro ser, Señor, nuestro interior en ti encontró esa plenitud y esa felicidad. Te adoramos. Concéntrate, que nada quite el tiempo en el que estás.
para adorar a nuestro Dios. Que nada te estorbe, ninguna persona, ni el teléfono. Tomemos este tiempo para adorarle. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena ese lugar, derramando tu amor. Me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor. Tu amor me envuelve. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena ese lugar, derramando tu amor. Tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor. Tu amor me envuelve. Llena ese lugar, derramando tu amor. Tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor. Tu amor me envuelve. Espíritu ven, yeah. Llena este lugar. Dilo fuerte ahí donde tú te encuentres. Dilo. Que tu poder descienda hoy. Venga tu reino. Que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Que tu poder descienda hoy.
nadie. Yo lo imagino frente a mí a solas en este tiempo, junto con un pueblo adorando, aún con todos nuestros errores, déjalos atrás, con todas tus faltas, déjalas atrás, con toda esta carga de la pandemia, déjalo atrás. Él perdona, es nuestro ejemplo. Enfócate en lo que tiene valor en este momento, en su trono exaltado, adorado, digno de suprema alabanza. No nos detendrá una pandemia, no nos detendrá un virus. Aún estando en casa, el primer adorador, el primer altar de adoración eres tú. Estando en casa, el primero eres tú. Fuera de lo que el mundo puede hacer y decir, el primero eres tú. Y no solamente con esto, la música, con lo que cantamos, con lo que hacemos, concéntrate. Yo no miro aquí a nadie más. Estoy adorando al Rey. Estoy sirviendo al Dios que transforma y cambia, y aquel que quiera recibirle en sus vidas, Él es Él. Aunque nosotros fallemos, Él es perfecto, es el Padre perfecto, es el amigo perfecto, es el proveedor, es el consejero, es el amigo fiel. Toda gloria sea a ti, Señor. Toda gloria sea a ti, Señor. En medio de una grabación tú te mueves. Esto es cansado, pero decidimos adorarte a ti sobre todas las cosas. Perdona nuestras fallas. Te adoramos y queremos que tu reino venga a este lugar. Primeramente a nuestra vida, que sea arrebatado, que sea con dominio, que venga con violencia, que irrumpa en este lugar, más que en el planeta, más que en otros lugares físicos. Ven, Señor, llena este lugar. Dile una vez más que tu poder, que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo, que tu poder descienda hoy, Señor. Mi Dios, mi que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Aquí estamos, Señor. Te adoramos y gracias porque se puede sentir tu presencia, porque eres tú en medio de esto, Señor. Gracias, gracias por recordarnos una vez más que eres real y que te hace sentir, Señor. Aquí estamos y este canto es lo que dice también. Aquí estamos, Señor, en totalidad, en plenitud a ti. Aquí estamos. Dile con nosotros. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste el mundo a existencia, me acerco a ti.
moriste por mis fracasos, tomaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. En tu salvación camino, tu espíritu vive en mí. Declararé tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Dile, aquí estoy. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, Alma a ti entrego. tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Oh, aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Oh, aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Dile nada más, aquí estoy. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir?
ofrezco mi corazón una vez más, completamente a ti. Oh, ¿qué puedo hacer? Alza tu voz. ¿Qué puedo decir? Hoy que puedo decir, Te ofrezco mi corazón completamente a ti. No hay algo más, solo mi alma y mi ser te adorarán, Señor. Tú eres digno, tú eres digno. Lo puedes hacer en tu casa, en este lugar, aplaudirle, cantarle, alzar tu voz y decir: gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias a ti, oh Rey, que suene todo. Yeah, gracias, Padre, por tu protección, por ti, Señor. Tú eres bueno. Solo tú, Señor. Gracias, Señor. Abandona la tumba y la oscuridad. Da un paso adelante, no tengas temor. Corre a lugares abiertos, gracia te espera. Danza ahora, eres libre, gracia te espera. Su espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. Su espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. Las sombras atrás, ven sin temor a la abundancia de su amor. Porque el Señor está aquí, tú eres libre, tú eres libre. Presenta tus cargas. ¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a esta nueva reflexión, y yo en este momento espero que todos prestemos atención para lo que el Señor tiene para decirnos. El día de hoy quiero hablarles de una de las historias, creo que más conocidas, o de las más reconocidas, de las más comunes, y yo recuerdo de niño esta historia perfectamente, que es una de las que más impacto tuvo en mi vida. No solamente por los personajes en sí, sino por todo el desarrollo, el drama de la historia. Les estoy hablando de Daniel en el foso de los leones, y posiblemente algunos de ustedes también tienen en su memoria si estuvo de pequeño aquí con nosotros, o estuvo en la congregación, o estuvo en otra congregación. Es una de las historias muy polémicas y muy reconocidas. El día de hoy quisiera hablarles de esta historia que está en el capítulo 6 del libro de Daniel. Y si usted no me dejará mentir, esta es una historia que habla obviamente acerca de la oposición, ¿no? Del enemigo. Habla de muchas otras cuestiones que nosotros como creyentes vivimos. Pero el día de hoy yo quisiera hablar un poquito acerca del mensaje profético que este capítulo tiene. Y antes de comenzar, me gustaría hacer una oración. Ahí donde está en casa, ore juntamente conmigo, cierre sus ojos y decimos a nuestro Dios de esta manera:
Amado Dios, estamos agradecidos contigo por el favor, por las misericordias que tú has tenido cada día, Señor, con nosotros en estos tiempos, en estos meses, Señor. Te agradecemos el que nos hayas cuidado, nos hayas protegido, Señor. Y en este momento también queremos pedirte, Señor, que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, para poder entender tu palabra, Señor, y poner en práctica, Señor, lo que hoy tú quieres hablarnos, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que toda nuestra atención, todo nuestro ser, Señor, pueda estar concentrado en el mensaje de tu palabra, Señor. Así sea, en el nombre de Jesús te adoramos. Amén. Bien, mis hermanos, este capítulo comienza después de la caída de Babilonia. Si usted recordará, o si quiere estudiar el libro de Daniel en casa, puede hacerlo. Yo voy a dejar tarea durante este mensaje, voy a dejar algunos capítulos de tarea para que ustedes lo lean y se nutra un poquito más y este mensaje esté pues mejor, ¿no? Entonces, este capítulo comienza después de la caída de Babilonia, cuando Nabucodonosor pues le entra el orgullo, la soberbia, y el pueblo cae en desgracia, ¿no? por este rey. Entonces ya estaba también profetizado que iba a venir un nuevo reino a esta tierra, y es donde entra aquí el rey Darío con el imperio medo-persa. Al iniciar este nuevo imperio, Darío decide mantener a Daniel. Recordará usted que Daniel estaba también en el antiguo imperio de Babilonia junto con sus 3 amigos, se acordará, Sadrach, Mesach y Abednego. Y el nuevo rey, el nuevo imperio, se da cuenta, se percata de las habilidades y las destrezas administrativas de Daniel, por lo que decide mantenerlo en su, pues, dentro de su reino como líder. Entonces, hermanos, Daniel, conocemos su historia, conocemos que era un hombre de oración, sabemos que Daniel tenía la costumbre de orar 3 veces al día, con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. Usted deberá notar este detalle, aunque es un detalle pequeño o insignificante, pero tiene un significado profundo. La Biblia dice que él tenía sus ventanas abiertas hacia Jerusalén, y aunque estaba lejos de su tierra o de su país, Daniel se esforzaba por no olvidar de dónde él provenía, a dónde él pertenecía. Era simplemente un extranjero en una tierra extraña. Y hoy en día, hermanos, nosotros los creyentes tenemos ese desafío también de recordar que vivimos en Babilonia, que vivimos en una tierra extranjera, en una tierra de esclavitud, que nuestro verdadero hogar está en el cielo, hermanos, que nuestro verdadero hogar está en la Nueva Jerusalén. Así que es nuestro desafío, nosotros como creyentes, que siempre debemos tener también nuestras ventanas de nuestra vida abiertas, las ventanas de nuestro corazón abiertas hacia los demás, y contemplando siempre hacia Jerusalén, hacia nuestro destino eterno, hasta nuestro destino glorioso. Nunca debemos olvidar que hacia allá vamos, hermanos. Y a medida que transcurre el capítulo 6 de Daniel, nos vamos a dar cuenta que él se enfrenta al resultado de lo que bien podría llamarse el pecado original primordial. ¿Cuál será ese? El de los celos, hermanos. Ese es el pecado original primordial. No obstante, antes de terminar esta historia, podemos ver que Daniel es fiel en sus deberes. Estoy hablando de los deberes seculares, bajo los medopersas y también bajo la ley de Dios, que es lo más importante. Miren, la experiencia que Daniel tiene aquí acerca de la persecución, porque lo persiguen, ciertamente lo persiguen los sátrapas o los gobernantes de ese tiempo. Esto nos sirve, hermanos, para ver un paradigma o una comparación de lo que va a sufrir el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Eso es un ejemplo que nos muestra este capítulo 6 de Daniel. La historia, hermanos, ciertamente no indica que el pueblo de Dios estará libre de pruebas y de sufrimientos. Al contrario, ¿no? Lo que sí garantiza, hermanos, es que en el conflicto con el mal, el bien finalmente triunfará y Dios finalmente vindicará a su pueblo. Eso es lo que sí nos garantiza esta historia. Y para comenzar con el tema, hermanos, quisiera decirles que siempre va a haber alguien que tenga celos de ti, va a haber un alma celosa. Y esto lo vemos desde el principio, desde el inicio de los tiempos, incluso en el cielo, en un ambiente perfecto. Lucifer sentía celos de Cristo o de Dios y buscó la adoración para él. ¿Recuerdan esos pasajes? Es tan peligroso, hermanos, albergar sentimientos de celos
que fíjense, hasta en los 10 mandamientos está mencionado, después de matar y de robar, está mencionado que no codiciemos. Eso está en Éxodo 20:17, apunte ese versículo. Éxodo 20:17 dice: no codiciarás. Eso es parte de los celos, la codicia, el querer lo que otros tienen. Daniel 6:1, vamos a empezar a leer un pasaje antes de que algunos me digan: oye, ¿y por qué no leíste palabra? Vamos a iniciar con la palabra en Daniel capítulo 6, versículo 1 al 5. Vamos a iniciar con esto. Dice, yo voy a tener la Nueva Traducción Viviente, usted puede leer la que tenga en casa. Darío el Medo decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró a un alto funcionario para gobernar cada provincia. Asimismo, el rey escogió a Daniel y a 2 personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Entonces, los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos del gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Finalmente, llegaron a la siguiente conclusión: nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación a las normas de su religión. Y este pasaje, hermanos, no es el primero en el cual un siervo de Dios se enfrenta a los celos de otros. Si usted recordará Génesis 37, versículo 11, aquí habla de la historia de José y sus hermanos. ¿Recuerdan? Los hermanos de José sintieron celos, la Biblia lo menciona, búsquelo ahí en casa con tiempo, anótelo, Génesis 37, 11. Los hermanos de José tuvieron celos por lo que él decía, los sueños. En Primera de Samuel 18, 6 también recordará muy bien usted la historia cuando el pueblo de Israel empezó a cantar que Saúl mató a miles y David a sus 10,000. Y la Biblia dice allí que Saúl tuvo recelo de David y posteriormente intenta matarlo en ese mismo lapso, en ese mismo transcurso del tiempo. Léalo en casa. El primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 6 al 9, menciona que Saúl intenta matarlo con una lanza. Entonces, volviendo a Daniel, hermanos, las habilidades administrativas de Daniel pues obviamente impresionaron al rey, pero provocaron celos de los funcionarios. Por ello, pues conspiraron para deshacerse de él, acusándolo de corrupción, ¿no? Pero por más que le buscaron, pues el pasaje dice que no hallaron nada, era irreprensible. Otra versión dice, no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Eso es en el capítulo 6, versículo 4. La palabra aquí aramea traducido como fiel, hermanos, también puede traducirse como confiable. Daniel era confiable, es irreprensible, no hay nada que los funcionarios puedan hacer para presentar una acusación formal ante el rey. Sin embargo, hermanos, perciben algo que también lo menciona el versículo. Se dan cuenta de que la única manera de poder hacerlo caer es que tenga que decidir entre honrar a Dios y honrar a las leyes del rey. Es la única manera. Fíjense, hermanos, qué impresionante. Esto me impresiona a mí. Ellos sabían perfectamente que Daniel se iba a inclinar por las leyes de Dios antes que las leyes de los hombres. Y esto es un testimonio de gran fidelidad, hermanos, ante la sociedad, ante los que nos rodean. Ellos sabían que iba a preferir a Dios que al rey. Aquí nos hace pensar a nosotros y reflexionar. La gente de allá afuera pensará lo mismo de mí. La gente de afuera pensará que yo prefiero obedecer las leyes de Dios antes que las leyes de los hombres. Bueno, prosigamos. Después viene la conspiración contra Daniel. En Daniel 6, versículos 6 al 9 dice lo siguiente: así que los administradores y los altos funcionarios se presentaron ante el rey y dijeron: que vive el rey Darío. Todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted que en los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea divino o humano
excepto usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Ahora bien, su majestad, emita y firme esta ley de tal modo que no pueda ser alterada. Una ley oficial de los medos y de los persas no puede ser revocada. Así que el rey Darío firmó la ley. Aquí, hermanos, la pregunta del millón. ¿Qué mentalidad había detrás de este decreto? ¿Cómo es que juegan con la vanidad del rey o cómo es que juegan con la mente del rey? Miren, hay que entender el contexto, hay que entender un poquito el contexto. Darío había descentralizado el gobierno, lo leímos al principio. Había, por así decirlo, dividido el reino en 120. Una versión dice sátrapas, otras versiones dicen gobernadores, pero al fin de cuentas eran representantes, ¿no? 120 sátrapas que para que la administración fuera más eficiente. Y esto es cierto, es más eficiente, pero entre más gobernantes haya, también hay más riesgo de que uno de ellos se levante en contra del rey y agarre su parte del pueblo que le corresponde y se levante contra el rey. Entonces, en ese momento parecía una buena estrategia para fomentar la lealtad al rey. Parecía una buena estrategia y por lo tanto, así evitar cualquier tipo de rebelión. Entonces, probablemente ese fue uno de los razonamientos del rey. No lo sabemos, la Biblia no lo menciona, pero no está de más comentarlo y pensar que a lo mejor estos pensamientos estuvieron en Darío. Pero los oficiales, hermanos, obviamente no es lo que buscaban. Ellos buscaban engañar al rey para derrocar a Daniel o matar a Daniel. Entonces, la propuesta de que todos se habían puesto de acuerdo, en realidad era mentira, era una exactitud obvia, porque no estaba incluido Daniel, y Daniel era de los principales. Entonces, le mienten al rey y lo engañan. Además, la expectativa, hermanos, de ser tratado como Dios, porque durante 30 días él iba a ser el único mediador entre Dios y entre los dioses y los hombres. Entonces, probablemente le resultó también atractiva al rey. Miren, un novelista y filósofo francés, Jean-Paul Sartre, escribió cierta vez esto, fíjense: la mejor manera de concebir el proyecto fundamental de la realidad humana es decir que el hombre es el ser cuyo proyecto es ser Dios. Repito lo que dijo Jean-Paul Sartre: la mejor manera de concebir el proyecto fundamental de la realidad humana es decir que el hombre es el ser cuyo proyecto es ser Dios. Esto lo escribió en su libro El ser y la nada. Esto nos ayuda tal vez a comprender, hermanos, al menos en cierto nivel, por qué el rey cayó en la trampa. Porque todos, cualquiera que sea nuestra situación de vida, debemos tener cuidado de caer en esta inclinación tan peligrosa, hermanos. En nuestra naturaleza está el instinto de querer ser más grande que los demás. Entonces, probablemente el rey tuvo no sé cómo llamarle, tal vez inquietud de saber que se sentía que todos vinieran ante él a pedir, como si fuera un Dios. Y normalmente así sucede en lo secular. Primero buscamos el dinero, después buscamos el poder, y una vez que tienes el poder quieres algo más. ¿Qué viene más allá del poder? Pues la grandeza, el ser igual a Dios. Entonces posiblemente le pasó a Darío, y no es para echarle tierra a Darío, nos puede pasar a ti y a mí, y debemos tener cuidado para no ser engañados como fue Darío engañado. Así que, mis hermanos, es cierto que no existen evidencias de que los reyes persas hayan reclamado alguna vez un estatus divino, como lo hay en otras culturas, ¿no? Hay otras culturas que sí hay evidencias donde querían ser como Dios, pero en los persas no. Simplemente estamos contextualizando esto, y posiblemente entró el deseo, no lo sabemos con exactitud, pero quiero que se queden con ello, que entendamos un poco a Darío en su posición. Pero bueno, sabemos que sin embargo, aunque no hay evidencias, el decreto tuvo la intención de convertir al rey en un único representante de los dioses, por lo menos durante 30 días. Durante 30 días. Desgraciadamente, hermanos, el rey pues no investigó las motivaciones reales que había detrás de esta propuesta. Y aquí hay dos aspectos de esta ley que merecen atención. En primer lugar, el castigo por la transgresión, hermanos, era ser lanzado en el foso de los leones. Como este tipo de castigo, hermanos, no se confirma en ninguna otra parte, pudo haber sido una sugerencia de los enemigos de Daniel.
No hay otro registro más que en este capítulo de este tipo de castigo. Lo que sí hay en otros contextos es que los antiguos monarcas del cercano oriente colocaban a los leones en jaulas a fin de liberarlos, pero solamente para ciertas ocasiones para ir a cazar. Entonces, no hay un registro en la Biblia, en ninguna otra parte, que haya este tipo de castigo del foso de los leones. Entonces, no faltaban, pero por el otro lado de la casa sí había leones siempre disponibles. Entonces, no faltaban, hermanos, en esa época los leones para atacar a quien se atreviera a violar pues el decreto del rey. En segundo lugar, el decreto de los medopersas no se podía cambiar. La naturaleza inmutable de la ley media y de Persia también se menciona en otros capítulos de la Biblia. En Esther, capítulo 1, versículo 19 y capítulo 8, versículo 8, habla precisamente de esta naturaleza inmutable de estas leyes medo-persas. Entonces no podía echarse para atrás. Una vez que firmara el edicto, pusiera el sello con su anillo, no podía echarse para atrás. Sin embargo, hermanos, quiero que entremos ahora en la oración de Daniel. Él, hermanos, sabemos que era un hombre de oración. Y fíjense lo que dice la Biblia en el versículo 10 de capítulo 6. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fíjense lo que hace. Fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia ¿dónde creen? Hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Y aquí la otra pregunta del millón: ¿por qué Daniel simplemente no ora sin que nadie lo vea? ¿Acaso tú y yo sabemos que Jesús después proclamó o después expresó las siguientes palabras en Mateo 6:6? Él dijo: pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Otra versión dice que te recompensará en público. Entonces, hermanos, ¿por qué Daniel no ora en privado? Si tenemos el permiso de orar en privado, la Biblia lo menciona también. Entonces, ¿por qué no fue cauteloso en orar? ¿Por qué tenía que abrir las ventanas? ¿Acaso le faltó prudencia? Alguno podría decir, es que a lo mejor no fue prudente. Si estaba viendo la ley, el edicto, ¿por qué no fue prudente y no obedeció la ley? Miren, hermanos, aquí hay 2 cosas. Número 1 es que no las abrió solamente en esta ocasión. Si usted se fija en el versículo, dice la Biblia que era su costumbre, que siempre oraba así, que siempre hacía eso. Entonces, él no tenía por qué cambiar su costumbre, su manera, solamente por un edicto que iba a durar unos ciertos días. Ese es su pensamiento que él tuvo. Él quiso demostrar que era más importante el obedecer a Dios. Número 2 es que Daniel, probablemente este es uno de los que tiene más peso, que Daniel ya había recibido la visión del capítulo 7 y 8 del mismo libro de Daniel, que ese se los dejo de tarea, léalo en casa. Estas son unas visiones que él tuvo del futuro. Entonces, probablemente como él ya había recibido estas visiones cuando estaba ocurriendo esto, le pudieron haber ayudado a entender que el decreto real no era una mera política humana, sino más bien un ejemplo de esta guerra que había de venir, que usted lo va a leer en casa. La visión del Hijo del Hombre que entrega el reino al pueblo del Altísimo y la ayuda consoladora del ángel intérprete. Eso es en el capítulo 7 de Daniel. Esto, hermanos, a lo mejor pudo haberle dado el coraje o el valor para enfrentar esta crisis. Quizá también reflexionó en la experiencia de sus compañeros. En Daniel 3 está la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, del horno de fuego. Entonces probablemente todo esto se combinó en su corazón, en su mente, y le hizo mantenerse en su costumbre, en su forma de orar. Entonces, mediante su vida de oración pública, hermanos, Daniel demostró que la lealtad que le debía a Dios era primero y más importante que su lealtad al rey o al decreto irrevocable que el rey había firmado. Y esto no es el único que le sucedió, hermanos. No sé si se recuerdan, en el libro de los Hechos, capítulo 5, del 27 en adelante, habla donde les prohíben a los apóstoles predicar y los mandan llamar porque habían desobedecido esa orden. Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? Dice, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres.
En pocas palabras, no me importa tu ley, yo prefiero obedecer a mi Dios. Es lo que ellos dijeron, y es la actitud que también Daniel estaba teniendo. Entonces, hermanos, como creyentes debemos ser los primeros, sí, en obedecer las leyes terrenales. Debemos ser ciudadanos ejemplares, sí, hermanos. Pero cuando estas leyes se colocan contra la ley de Dios o se interponen contra la ley de Dios, entonces, hermanos, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Allí es cuando tú y yo debemos entonces brincar, por así decirlo, refutar las leyes que van en contra de las de Dios. Nuestra lealtad y primer compromiso de obediencia es con Dios. Por lo tanto, hermanos, él o Daniel no cambia sus hábitos devocionales, sino que continúa su práctica habitual de orar 3 veces al día con las ventanas hacia Jerusalén. Recuerden, él estaba siempre pensando en que su casa era Jerusalén. Tu casa y mi casa, hermanos, no está aquí en esta tierra, está en la Nueva Jerusalén. Nuestras ventanas siempre estén dando hacia la Nueva Jerusalén. Continúa el versículo, conocemos la historia, en versículo 11 de este mismo capítulo. Es cuando lo acusan. Encuentran obviamente los conspiradores a Daniel orando, es decir, exactamente violando la ley, por así decirlo, y al acusarlo ante el rey, fíjense, se refieren a Daniel de manera denigrante. O sea, todavía que lo conspiran contra él, se refieren a él de esta manera. En el versículo 13 dice Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá. Fíjense cómo lo mencionan. Para ellos, uno de los principales funcionarios del imperio, que era Daniel, el favorito del rey, no es más que un cautivo. Además, enfrentan también a Daniel contra el rey, diciendo: no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste. Así es nuestro enemigo, hermanos, siempre quiere hacernos ver mal. Ahora el rey ahí es cuando comprende, hermanos, que todo fue una trampa, un engaño de firmar este decreto. El pasaje dice que hasta la puesta del sol el rey trabajó para tratar de librarlo, en Daniel versículo 14, capítulo 6. Pero no hubo nada que él pudiera hacer para salvar al profeta de lo que ya estaba escrito. La ley irrevocable de los medopersas debía aplicarse sí o sí. Así que el rey, aunque forzado, pues emitió la orden de que fuera lanzado al foso de los leones. Pero al hacerlo, hermanos, fíjense, Darío expresa aquí unas palabras de esperanza que suena más bien a una oración. Él dice: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre, en el versículo 16. Eso parece una oración. El texto bíblico no dice lo que Daniel hace adentro del foso, pero podemos suponer que está orando. Él era un hombre de oración. Y Dios honra la fe de Daniel al enviar a un ángel para protegerlo. Todos conocemos la historia. Por la mañana Daniel está sano y salvo y listo para reanudar sus actividades en el gobierno. Aquí, hermanos, el rey jamás imaginó que Daniel sería la víctima. Sin embargo, así será también en los últimos días. El pueblo de Dios no será perseguido por algo malo que hará. Será acusado de deslealtad a los poderes de esta tierra. Será acusado de deslealtad hacia el gobierno. Será acusado de ser un pueblo rebelde a las leyes del país. Cuando en realidad lo único que el pueblo de Dios querrá será obedecer a Dios y nada más, y ese será un delito por el cual será perseguido. Usted no me dejará mentir. Ahora no nos tachan de retrógrados, de ignorantes por nuestras convicciones, por lo que creemos en la palabra de Dios. Así que, hermanos, esto, usted no me dejará mentir, ocurre día tras día. Cada vez nos ven a nosotros como parte de la iglesia como una categoría retrógrada, como una categoría que no tiene conocimiento, que se basa en burlas o en burdas especulaciones, creen que la Biblia no tiene sustento, etcétera, etcétera, etcétera. Y déjeme decirle, hermanos, que esto va a aumentar. Esto va en aumento. Usted puede ver el día de hoy las leyes que están queriendo imponer, que están queriendo cambiar, que están queriendo modernizar, o para que todos encajen dentro de un mundo pues utópico, donde todo sea color de rosa, ¿no? Entonces, hermanos, tú y yo es cuando debemos demostrar que es necesario o es menester obedecer a Dios primero que a los hombres.
Hoy en día, hermanos, los leones siguen vivos, pero el Dios tuyo te librará como lo hizo con Daniel, siempre y cuando seamos como Él, seamos fieles a Dios, nuestras convicciones estén en Él, seamos hombres y mujeres de oración. Si bien, hermanos, esta historia tiene un final feliz, al menos para Daniel, ¿qué pasa con aquellas historias bíblicas, incluso que no terminan en liberación, o que terminan en muerte? ¿Cómo debemos entenderlas? Y quiero que usted analice en casa el capítulo 11 del libro de los Hebreos. Aquí este capítulo es denominado pues el Salón de la Fama de la Fe, y es donde menciona pues algunas hazañas de profetas y menciona algunos nombres, y entre otros aparece aquí Daniel en el versículo 33 de este capítulo 11 de Hebreos. Dice: taparon bocas de leones. Aquí se refiere a él, y esto es maravilloso, pero debemos tener en cuenta que los héroes de la fe no solamente son los que escaparon de la muerte como Daniel, sino aquellos también que sufrieron persecución y que murieron valientemente profesando su fe. No todos, hermanos, no todos van a ser llamados a ser librados. Algunos serán llamados a dar su vida por Cristo. Algunos, y hoy, hasta el día de hoy, hermanos, sabemos que esto sucede. Muchos misioneros no pueden escapar de la muerte, pero no por ello significa que son menos que los que sí escapan. No, hermanos, tienen simplemente un objetivo diferente. Dios llama a algunos a dar testimonio con su vida, pero también llama a otros mediante su muerte, para que mediante su muerte un pueblo prospere. Por lo tanto, hermanos, el relato de la liberación de Daniel no implica que ésta se va a otorgar a todos. Como sabemos, por la multitud de hombres y mujeres que han sido mártires por su fe en Jesús. Hebreos 11 lo detalla muy claramente, léanlo en casa. Sin embargo, hermanos, la liberación aquí milagrosa de Daniel muestra que Dios gobierna y que finalmente, al final de los tiempos, valga la redundancia, todos sus hijos, por el poder del pecado y de la muerte, serán librados. Esto es un paradigma de lo que va a suceder en el futuro, hermanos. Así que debemos tener nosotros pues la esperanza puesta en esta promesa, en este relato, en esta profecía, hermanos. Quiero terminar con este último punto, que es la vindicación. En Daniel 6, 24 al 28, aquí el rey Darío da testimonio de quién es Dios. Y un aspecto importante del relato es el hecho de que Darío alaba a Dios y reconoce su soberanía. Esto es una culminación, incluso un clímax de las alabanzas o las expresiones de reconocimiento también ofrecidas a Dios en capítulos anteriores, cuando Nabucodonosor también reconoce a Dios. La diferencia aquí es que Darío va más allá. Darío revierte el decreto anterior y ordena que todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Eso está en el versículo 26 de este capítulo. Él ordena esto: teman y tiemblan ante la presencia del Dios de Daniel. Y sí, Daniel se salva milagrosamente, su fidelidad se ve recompensada, el mal es castigado y el honor y el poder de Dios se reivindican. Pero lo que vemos aquí, hermanos, es un ejemplo solamente de lo que sucederá en una escala universal. Ese es un pequeño ejemplo de lo que va a suceder en el futuro a nivel universal. El pueblo de Dios será liberado, el mal será castigado y el Señor será reivindicado ante el universo, hermanos. Así que, hermanos, tú y yo debemos decidir seguir a Dios y confiar en Él, ser fiel a Dios. Eso es lo único que tú y yo debemos hacer. Y yo en este momento quisiera hacerte unas preguntas para reflexionar. ¿Qué clase de testimonio damos a los demás con respecto a nuestra fidelidad a Dios y a su ley? ¿Qué clase de testimonio? Los que te conocen pensarían que defenderías tu fe aunque te costara tu trabajo, aunque te costara la vida. Ellos saben, así como los sátrapas sabían que Daniel iba a preferir a Dios. ¿Sabrá la gente que nos rodea que tú y yo preferimos a Dios antes que cualquier otra cosa que el hombre pueda ofrecernos? Hazte esta pregunta. ¿Qué vemos en Daniel, hermanos, que hace que sea una persona que Dios quiere usar? ¿Qué diferente hay en Daniel que hace atractivo incluso a Dios para usarlo? ¿Qué es lo que lo hace atractivo?
para que Dios cumpla los propósitos en su vida. Usted sabe, él era un hombre de oración, un hombre íntegro. ¿Cómo podemos cultivar entonces tú y yo estas mismas características que Daniel tenía? Ahora, otra pregunta también interesante. ¿De qué manera Daniel podría haberse justificado o cambiar su forma de orar cuando el decreto fue impuesto? Él tenía toda, por así decirlo, el derecho de decir: Dios, voy a dejar de orar estos 30 días con las ventanas abiertas, porque si no me van a matar. Él podía haberlo hecho así. Aquí la gran pregunta es: ¿habría cambiado algo de la historia? Probablemente ni siquiera estuviéramos hablando de esto hoy. ¿Tenía el derecho de hacerlo? Sí. ¿Dios se hubiera enojado? Tal vez no, tal vez sí, no lo sabremos. Aquí la pregunta es: ¿habría sido ese un cambio peligroso en la vida de Daniel? Recordemos que Daniel aquí no estaba tratando de ser rebelde. Él estaba tratando de demostrar que es más importante obedecer a Dios que a los hombres. Es la única intención que él tenía. Él no iba a dejar de hacer su costumbre, su manera de agradar a Dios, porque a un rey impuso una ley. Con eso termino. La historia del horno de fuego, de los amigos de Daniel, y la del foso, exponen, hermanos, el método del enemigo para conseguir la adoración y la obediencia de los seres humanos. Fíjense, cuando la seducción del pecado no le funciona a nuestro enemigo, no le da resultado, porque primero ofrece eso, ofrece una recompensa, ofrece una satisfacción, ofrece un pecado primero, te trata bien, pero cuando eso no le da resultado, hermanos, te amenaza y te persigue. Lo hizo en el pasado, lo hace hoy y lo seguirá haciendo en el futuro, con los que decidan ser fieles a Dios. Y aquí otra gran pregunta es: ¿te animas a ser fiel a Dios o prefieres evitar la persecución? Porque a los que persiguen, hermanos, son a los fieles. Si usted busca a través de la historia, en las noticias actuales, a aquellos cristianos que matan, son a los fieles, a los que no quieren renunciar a su fe, a los que violan las leyes terrenales para cumplir las leyes de Dios. A esos fieles son a los que persiguen. La gran pregunta es: ¿te animas a ser fiel a Dios? ¿O vas a querer esconderte para no violar las leyes terrenales, pidiéndole permiso a Dios? Es que no puedo, Dios, porque se puso un edicto de que no podemos salir, a predicar, qué sé yo. En el futuro no sabemos qué edictos vayan a poner, pero tú y yo debemos estar preparados para ser fieles, Quiero invitarte en esta ocasión. A lo mejor tú nos estás viendo por primera vez y no estás comprendiendo del todo. Te estamos hablando de un mensaje profético de lo que va a suceder el día de mañana, y estamos hablando de Jesucristo, que va a reinar por siempre. Si tú no conoces a Jesús, yo te invito en este momento para que tú lo conozcas y eleves una oración conmigo. Después de esta oración vamos a orar para que Dios nos ayude, a cada uno de nosotros, pueblo, a cada uno de nosotros, iglesia, nos ayude a ser fieles. ¿Les parece? Oramos. Amado Dios, en este momento yo quiero pedirte que me dejes conocerte. Si tú estás escuchando esto por primera vez, puedes orar esto a Dios y decirle: Jesús, yo quiero conocerte. He escuchado este mensaje y probablemente no entendí muchas cosas, pero yo quiero conocerte en esta tarde. Ayúdame a conocerte, ayúdame a saber quién eres tú. Entra en mi corazón y haz algo diferente en mi vida. Estoy harto de mi pecado, estoy harto de la vida que he tenido, estoy cansado de no poder encontrar la felicidad y la paz. Permíteme hallarla en ti. Reconozco que tú eres el Rey de Reyes, reconozco que tú eres el Salvador de mi vida y del mundo, reconozco que yo no puedo solo y que necesito ayuda. Por eso vengo a ti hoy en esta tarde a pedirte ayuda. Ayúdame a salir de esta situación en la que me encuentro. Yo no sé cuál sea la situación, pero tú dile ahí en tu corazón, díselo a Él. Permíteme salir de
de las drogas, permíteme salir del alcoholismo, permíteme salir de la violencia, permíteme salir de cualquier situación en la que tú estés enfrentando. Para Él no hay nada imposible. Díselo a Él: Jesús, ayúdame. Jesús, ayúdame, ven a mi vida, ven a mi corazón. Yo te acepto en mi vida, te acepto como mi Señor, como mi Dios, como mi todo, como mi ayuda. Espíritu Santo, en este momento yo te pido que redargullas en los corazones de aquellos que están elevando esta oración. Espíritu de Dios, enséñales a caminar bajo tu voluntad y a caminar bajo los principios de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, pon sobre de ellos, Señor, personas creyentes que les ayuden a crecer, que les ayuden, Señor, a llevarlos hacia el camino de verdad, hacia el camino de justicia. En el nombre poderoso de Jesucristo. También ahora oramos, Señor, para que tú nos ayudes a ser fieles en todos nuestros comportamientos, en todas nuestras actividades, Señor. Seamos dignos representantes del Dios vivo, del Dios eterno, Señor, y tengamos siempre en nuestra mente, Señor, que es mejor obedecerte a ti que a los hombres, que es menester obedecerte a ti primero que a los hombres. Ayúdanos a tener esa convicción, ayúdanos a ser hombres y mujeres de oración como lo fue Daniel, y a tener siempre la certeza, Señor, de que tú estarás con nosotros, aun cuando tú nos llames a tu presencia, aun cuando nos toque ser mártires, Señor, y aun cuando no decidas salvarnos, Señor, salvarnos de la muerte, amado Dios. Estamos dispuestos a morir por ti, estamos dispuestos a dar nuestras vidas, a dar nuestras familias, a dar todo lo que tenemos para que tu reino, para que tu gloria, Señor, se siga estableciendo en esta tierra. En el nombre poderoso de Jesucristo pedimos tu dirección y tu paz. Tu paz sobre nuestros corazones. Así sea, amado Dios. En el nombre de Jesús te damos a ti la gloria y la honra por siempre. Amén. Muchas gracias, hermanos, por escuchar este mensaje. No se olvide de la tarea, lea esos capítulos, y si quiere volver a escuchar ese mensaje, pues dele nada más ahí unos espacios para atrás y lo va a poder ver de nuevo. Dios me lo siga bendiciendo. Hasta luego.